El día de hoy vamos a tocar nuevamente uno de los ensayos de los temas del Evangelio que se encuentran en la página oficial de la iglesia llamada Relatos de la Primera Visión. Y tenemos la compañía muy especial de nuestro amigo Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches. Hola Abraham, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de poder estar aquí para hacer esta transmisión. Muchas gracias. Gustavo tiene un canal de YouTube llamado Temas Existenciales y también tiene con el mismo nombre una cuenta en TikTok y también una cuenta en Instagram, queridos amigos. Voy a dejar acá en la descripción del video, como siempre en cada directo, el enlace de este ensayo del que vamos a hablar hoy y también el enlace del canal de YouTube de nuestro amigo Gustavo. Entonces, como siempre, nos vamos a lanzar directamente al grano. ¿Te parece, Gustavo? Me parece perfecto. Aquí dice, relatos de la primera visión. Y empezamos con el primer párrafo que nos dice así. José Smith escribió que Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron en una arboleda cercana a la casa de sus padres, en la parte occidental del norte de Nueva York, cuando tenía alrededor de 14 años. Preocupado por sus pecados y sin saber qué camino espiritual seguir, José asistió a reuniones, leyó las escrituras y oró en busca de guía. Como respuesta recibió una manifestación celestial. José compartió y documentó la primera visión, como llegó a conocerse. En múltiples ocasiones escribió o asignó escribas para hacer 4 relatos diferentes de la visión. José Smith publicó 2 relatos en la primera visión durante su vida. El primero de ellos, conocido hoy como José Smith Historia, fue registrado en los libros canónicos en La Perla de Gran Precio y, por lo tanto, se convirtió en el relato más conocido. Los 2 relatos que no se publicaron, registrados en la autobiografía más antigua de José Smith y en un diario personal más adelante, por lo general fueron olvidados, hasta que historiadores que trabajaban para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo descubrieron y publicaron en la década de 1960. Desde entonces, estos documentos se han analizado en varias ocasiones en revistas de la Iglesia, en obras impresas por imprentas de la Iglesia o relacionadas con la Iglesia, o por eruditos santos de los últimos días en otros lugares. Además de los relatos de primera mano, también hay 5 descripciones de la visión de José Smith registradas por sus contemporáneos. Creo que es interesante cómo a veces esta parte misma es criticada por el hecho de que hay algunas versiones de la primera visión. Y bueno, yo creo que estaba pensando hoy cuando estaba leyendo un poco más del tema, que es cuando una persona tiene alguna experiencia extraordinaria, es muy difícil poder decir lo que pasó realmente y acordarse de los detalles al momento. Yo creo que, y ahí dice también, que con el correr del tiempo van apareciendo las imágenes, las palabras y las cosas que hemos vivenciado o vivido en ese momento tan épico, ¿no? Tan raro. Yo creo que lo que a José le pasó fue exactamente eso y por eso hay varias versiones, ¿no? Que ahí, dicho sea de paso, lo dice también, que hay varias, porque es algo que pasó realmente y no es algo inventado, es una vivencia que con palabras, de hecho, después más adelante me acuerdo que él dice que cuando intentó escribirlo era como torpe al hacerlo por la magnitud de la experiencia. Yo me pongo en ese lugar, por ejemplo, vamos a poner una situación diferente, pero para intentar explicarlo simplemente, un accidente. Cuando nosotros podemos tener un accidente de tránsito, por ejemplo, lo vivimos en un segundo prácticamente, y somos incapaces de contar los detalles y no significa que eso no haya pasado, eso no pasó realmente, pero vamos a contar cosas y en la semana nos vamos a acordar de otras cosas que pasaron, y así es con estas extraordinarias visiones, cosas que no pasan todos los días. Imagínate, como dice un muchacho alrededor de 14 años que había escuchado y le habían leído la Biblia, porque él no leía en esa época todavía. Él siempre estaba con la idea y la creencia firme de que las visiones de ángeles eran reales, y tener una visión no solo celestial, sino del Padre y del Hijo. Yo creo que es algo que evidentemente te lleva a contarla de una y de otra manera también, y no ser totalmente como si fuese una historia inventada, que uno cuando inventa una historia, escribe una historia, sabe los detalles totalmente porque lo inventó, pero cuando lo vivís vas recordando cosas con el tiempo y de ahí salen varias versiones, ¿no? Y es más o menos lo que explica ahí también. Los varios relatos de la primera visión narran una historia uniforme. Aunque naturalmente difieren en énfasis y detalle, los historiadores anticipan que cuando una persona vuelve a contar una experiencia en varios entornos a diferentes audiencias, a lo largo de muchos años, cada relato hará hincapié en diversos aspectos de la experiencia y contendrá detalles únicos, justo lo que acabamos de mencionar contigo. De hecho, existen diferencias similares a las de los relatos de la primera visión en los múltiples relatos de las escrituras de la visión de Pablo en el camino a Damasco y de la experiencia de los apóstoles en el monte de transfiguración.
Es decir, que también existen diferentes relatos en otros hechos bíblicos, como la visión en el camino de Damasco de Pablo y otras experiencias en el monte de transfiguración. Después dice: sin embargo, a pesar de las diferencias, existe una uniformidad básica a través de todos los relatos de la primera visión. Algunos han argumentado erróneamente que cualquier variación en el relato de la historia es evidencia de que es una invención. Pero por el contrario, el abundante registro histórico nos permite aprender más acerca de este notable acontecimiento de lo que podríamos si estuviera menos documentado. Relatos de la primera visión. Cada recuento de la primera visión de José Smith y sus contemporáneos tiene su propia historia y contexto, lo que influyó en cómo el acontecimiento se recordó y se comunicó y se registró. A continuación, se analizan esos relatos. En 1832, el relato más antiguo conocido de la primera visión, el único relato escrito por José Smith de su propia mano, se encuentra en una autobiografía corta e inédita que José Smith produjo en la segunda mitad de 1832. En el relato, José Smith describe que es consciente de sus pecados y su frustración por no poder encontrar una iglesia como aquella sobre la cual había leído en el Nuevo Testamento y que lo llevaría a la redención. Hizo hincapié en la expiación de Jesucristo y la redención personal que ésta ofrecía. Escribió que el Señor se le apareció y perdonó sus pecados. Como resultado de la visión, José sintió regocijo y amor. Sin embargo, tal como él lo indicó, no pudo encontrar a ninguna persona que creyese su historia. Sí, y me llama mucho la atención que lo profundo que era José Smith en esta época también, incluso ya desde muy joven, ¿no? Saber que necesitaba perdón, saber que necesitaba mejorar. No era un perdón o sea, de sufrimiento, cosas como lo creían en la época medieval, por ejemplo, de flagelación en cuanto uno hacía un error, sino él sabía que cometía errores y que debería cambiar y mejorar como persona. Eso era lo que movía a José, ¿no? En esa época. Y algo que me parece extraordinario, que incluso hoy en día mucha gente no se da cuenta al estudiar las Escrituras, es que él se dio cuenta que había una iglesia de Jesucristo organizada, ¿no? Como sabemos, José en esa época no leía, probablemente su padre, sus hermanos, su madre, no sé, alguien le leería la Biblia, y los pastores también cuando iban a las diferentes iglesias, y él entendió eso, entendió que había una iglesia de Cristo verdadera y que las que estaban en su época no eran fieles a eso. Eso me parece increíble de todo esto de José Smith, ¿no? De ser tan joven y tener esa visión, esa conciencia que tenía de darse cuenta que, como te digo, muchas veces te habrá pasado en la misión también que vas a hablar con la gente y te dicen que no, que Jesucristo no hizo una iglesia, que no era así. Y está clarito, él llamó 12 apóstoles, profetas, pero a veces hasta que alguien no te lo diga, no te das cuenta. Y él se dio cuenta solo. Puede ser el espíritu también, pero era un joven que estaba muy involucrado en eso. Entonces vemos por qué pudo ser posible esa visión también, ¿no? Que no es una persona que estaba desconectada de todo eso, sino que al contrario. Ese es el primer relato. Otro relato, dice el relato de 1835. En el otoño de 1835, José Smith relató su primera visión a Robert Matthews, un visitante en Kirtland, Ohio. El recuento grabado en el diario de José por su escriba Warren Parrish resalta su intento de descubrir qué iglesia era la correcta, la oposición que sentía mientras estaba orando y la aparición de un personaje divino y de otro poco después. Ese relato también menciona la aparición de ángeles en la visión. Bueno, entonces vamos al siguiente relato, 1838. La narración de la primera visión que los santos de los últimos días conocen mejor es la de 1838, publicada por primera vez en 1842 en el Times and Seasons, periódico de la iglesia en Nauvoo, Illinois. El relato era parte de una historia más larga dictada por José Smith entre periodos de intensa oposición. Mientras que el relato de 1832 pone énfasis en la historia más personal de José Smith sobre un joven en busca del perdón, el relato de 1838 se centra en la visión como el comienzo del crecimiento y progreso de la iglesia. Al igual que en el relato de 1835, la pregunta central de la narración era ¿cuál era la iglesia correcta? Relato de 1842, escrito en respuesta a la petición de John Wentworth, director de Chicago Democrat, para obtener información acerca de los santos de los últimos días. Este relato se imprimió en el Times and Seasons en 1842. La carta de Wentworth, como se conoce comúnmente, también es la fuente de los artículos de fe. El relato escrito para la publicación a una audiencia que no estaba familiarizada con las creencias mormonas es conciso y directo. Como con los relatos anteriores, José Smith señaló la confusión que sintió y la aparición de dos personajes en respuesta a su oración.
Al año siguiente, José Smith envió este relato con pequeñas modificaciones a un historiador llamado Israel Daniel Rupp, que lo publicó como un capítulo en el libro Hippas Ecclesia, toda la iglesia. An original history of the religious denominations at present existing in the United States. No sé si he pronunciado bien eso, pero bueno. No sé tampoco. Luego dice, narraciones de segunda mano. Además de los relatos del mismo José Smith, 5 relatos fueron escritos por contemporáneos que oyeron a José Smith hablar acerca de la visión. Entonces ha habido estos 4 relatos, más estas otras narraciones de segunda mano, que son 5 relatos escritos por contemporáneos que oyeron a José Smith acerca de la visión. Análisis en cuanto a los relatos de la primera visión de José Smith. La variedad y cantidad de registros de la primera visión han conducido a algunos críticos a preguntarse si las descripciones de José Smith concuerdan con la realidad de su experiencia. 2 argumentos se hacen con frecuencia contra la credibilidad. El primero pone en duda la memoria de José Smith para recordar los acontecimientos, y el segundo cuestiona el que haya embellecido los elementos del relato con el paso del tiempo. Uno de los argumentos en cuanto a los relatos de la primera visión de José Smith alega que la evidencia histórica no corrobora la descripción de José Smith en cuanto al renacimiento religioso de Palmira, Nueva York y sus alrededores en 1820. Algunas personas sostienen que eso socava la afirmación de José del fervor religioso inusual y el relato de la visión en sí. Las pruebas documentales, sin embargo, apoyan las declaraciones de José Smith con respecto a ese renacimiento. La región donde él vivía llegó a ser famosa por su fervor religioso y fue sin duda uno de los focos del resurgimiento religioso. Los historiadores llaman a la región el Distrito de Fuego, debido a que los predicadores inundaron la tierra llevando a cabo campamentos de renovación y buscando conversos durante los comienzos del siglo XIX. En junio de 1818, por ejemplo, un campamento metodista se llevó a cabo en Palmira y el verano siguiente los metodistas se reunieron nuevamente en Viena, ahora Phillips, Nueva York, a 24 horas de la granja de la familia Smith. Los diarios de un predicador metodista itinerante documentan mucho entusiasmo religioso en el área geográfica donde vivía José en 1819 y 1820. Informan que el reverendo George Lane, un ministro evangélico metodista, estuvo en esa región durante esos años hablando sobre el método de Dios para producir una reforma. Esta evidencia histórica va acorde con la descripción de José. Él dijo que el inusual entusiasmo religioso en su distrito o región comenzó con los metodistas. De hecho, José declaró que él llegó a ser un poco parcial al metodismo. Claro, el hecho igual que hayan, ponerle 3 o 4 religiones distintas ya es suficiente para que una persona despierta como él se pregunte, ¿no? Y al ver que enseñaban la Biblia, como dicen los relatos, pero de una de diferente manera, ya era suficiente para que él se preguntara. Yo creo que hay gente que busca esas pruebas de que había una agitación religiosa de verdad y muchas cosas, porque quizá ellos mismos, o sea, estas personas que critican esto, no se preguntarían esas cosas, pero yo creo que José, con la forma de ver el mundo y la espiritual, él ya con 3 o 4 religiones distintas se hubiera dado cuenta, así como se dio cuenta que la Biblia habla de una iglesia original de Jesucristo, como dije antes, que muchos no se habían dado cuenta. Entonces es obvio que a través también del Espíritu Santo, José Smith se iba a dar cuenta de estas cosas, aunque no fuera una agitación religiosa tremenda, con haber 3 o 4 grupos religiosos, él ya se hubiera puesto a pensar y el Espíritu ya iba a dejar su semillita para que él continúe el trabajo de preguntar, ¿no? Él dijo eso mismo, que él sintió ganas de unirse a la religión metodista en una época. Entonces sí, ahí confirma que realmente fue así, que no estaba tan entreverado en cuanto a lo que pasaba. Vendría ahora el tema del embellecimiento, que es el segundo tema. Dice, el segundo argumento que se hace con frecuencia en cuanto a los relatos de la primera visión de José Smith es que con el tiempo él había embellecido su historia. Este argumento se centra en 2 detalles: el número y la identidad de los seres celestiales que José Smith declaró que había visto. Conforme avanza el tiempo, los relatos de la primera visión de José describen a los seres celestiales con mayor detalle. El relato de 1832 dice, el Señor abrió los cielos ante mí y vi al Señor. Su relato en 1838 declara, vi a 2 personajes, uno de los cuales presentó al otro como mi hijo amado. Como resultado, los críticos han argumentado que José Smith comenzó diciendo que había visto a un solo ser, el Señor, y terminó diciendo que había visto al Padre y al Hijo. Hay otras maneras más coherentes de ver la evidencia. Se debe reconocer una armonía básica de la narración a través del tiempo desde el principio. 3 de las 4 narrativas establecen claramente que 2 personajes se aparecieron a José Smith en la primera visión. La excepción es el relato de José Smith de 1832, que podría leerse como refiriéndose a uno
o a dos personajes, si se lee considerando que se refiere a un ser celestial, lo más probable es que fuera el personaje que perdona sus pecados. De acuerdo con los relatos posteriores, el primer personaje divino le dijo a José Smith que escuchara al segundo. Jesucristo, quien luego comunicó el mensaje principal, que incluye el mensaje del perdón. La descripción de 1832 de José Smith entonces puede haberse centrado en Jesucristo, el portador del perdón. Sí, yo también, es como decíamos más al comienzo, que también depende qué parte del mensaje él quería resaltar, ¿no? Y ese es importantísimo, saber que Jesucristo, quien puede perdonar nuestros pecados, fue quien se apareció y quien perdonó sus pecados también. Es el mensaje central también del Evangelio, ¿no? De recibir el perdón a través del arrepentimiento y de cambiar. Entonces, también yo creo que quizá él se enfocó en esa parte también, en ese tiempo, ¿no? En decir que Jesucristo mismo se le había aparecido. Otra manera de leer el relato de 1832 es que José Smith se refirió a dos seres y llamó a ambos Señor. El argumento de embellecimiento se basa en la suposición de que el relato de 1832 describe la aparición de un solo ser divino, pero el relato de 1832 no dice que solo apareció un ser. Nótese las dos referencias al Señor. Se hacen en momentos separados. Primero dice, el Señor abre los cielos. Después José Smith ve al Señor. Esta forma de leer la narración está en armonía con el relato de José de 1835, que tiene un personaje que aparece primero, seguido de otro poco tiempo después. El relato de 1832 entonces puede leerse razonablemente con el significado de que José Smith vio a un personaje que después reveló a otro, y que se refirió a los dos como el Señor. El Señor abrió los cielos ante mí y vi al Señor. Es que también eso muestra también la época, es una prueba de que realmente pasó también, porque José Smith en esa época no tenían claro quién era el Señor, que por lo general el Señor es Jesucristo, el otro es el Padre Celestial. Hay que hacer esa distinción. A veces nosotros decimos Señor al Padre Celestial, pero por lo general las Escrituras cuando dicen el Señor se enfocan en Jesucristo. Sí, Y José Smith en esa época, cuando hizo el relato, esos primeros no sabía esa diferencia hasta que comenzó a tener más revelaciones. Entonces muestra su sinceridad y su conocimiento hasta ese entonces. Él vio el Padre Celestial y también le dijo el Señor, y posiblemente después al ver Jesucristo también le puso el mismo título o nombre de Señor, ¿no? Sí, no lo sé, pero probablemente como las demás iglesias evangélicas, incluso de esta época, ¿no? Como que son seres... es difícil explicar la Trinidad desde otras religiones, pero como que es un ser solo que abarca tres misiones, ¿no? Como ellos dicen, como que es un ser que encarnó como Jesucristo, pero que a la vez es el Espíritu Santo y a la vez es el Padre. Y a lo mejor vio ángeles también, pero no es lo que él quería resaltar de la historia también, ¿no? Exactamente. Tenemos que entender que él tenía que comunicar ese mensaje. Y para comunicar el mensaje de la restauración, no tenía por qué incluir todo lo que vivió, todo lo que sintió, sino lo que realmente importaba que pasó. Entonces se fue filtrando. Eso no es que esté mintiendo, ni escondiendo nada. Lo hizo más fácil a nosotros. Porque si ya estamos un poco, hay personas... Las descripciones cada vez más específicas de José se pueden leer convincentemente como evidencia de una percepción cada vez mayor, acumulada con el tiempo y basada en la experiencia. En parte, las diferencias entre los relatos de 1832 y los siguientes relatos pueden tener algo que ver con las diferencias entre la palabra escrita y la palabra hablada. El relato de 1832 representa la primera vez que José Smith intentó escribir su historia. Ese mismo año, él escribió a un amigo que se sentía encarcelado por el papel, la pluma y la tinta, y por el lenguaje retorcido, entrecortado, incoherente e imperfecto. Él llamó a la palabra escrita una pequeña y estrecha prisión. La amplitud de los relatos posteriores es más fácil de entender, e incluso esperaba, cuando reconocemos que eran probablemente relatos dictados, un medio cómodo y fácil para José Smith y que permitía que las palabras fluyeran con más facilidad. Entonces aquí nos explica claramente que había una diferencia entre escribir la experiencia y hablarla. Y sentía que el tema de escribir hace que te sientas incoherente e imperfecto. Él llamó la palabra escrita como una pequeña y estrecha prisión. Recordemos que existen algunas personas que tienen el don de escribir, que están en las escrituras, ustedes van a recordar cuáles son, y algunos son más buenos con la palabra. Para algunos es mucho más fácil expresar un sentimiento con palabras y otros tienen el don de la escritura. En este caso,
José Smith ha estado desarrollando, aquí dice, ha estado acumulándose con el tiempo y basándose en su experiencia y que ha aumentado su percepción cada vez ha sido mayor. Así que a medida que ha pasado el tiempo ha podido manifestar y explicar mucho mejor cómo ha sido la experiencia que ha tenido en esta primera visión. Dice aquí, la amplitud de los relatos posteriores es más fácil de entender e incluso esperada, cuando reconocemos que eran probablemente relatos dictados, un medio incómodo y fácil para José Smith y que permitía que las palabras fluyeran con más facilidad. Era más fácil hablarlo entonces. En la conclusión, José Smith testificó repetidamente que tuvo una visión ordinaria de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Ni la veracidad de la primera visión ni los argumentos contra ella pueden ser probados exclusivamente mediante la investigación histórica. Saber la veracidad del testimonio de José Smith requiere que cada buscador de la verdad sincero estudie el registro y luego ejerza suficiente fe en Jesucristo para preguntar a Dios en oración sincera y humilde si el registro es verdadero. Si el que busca pide con la verdadera intención de actuar, de acuerdo con la respuesta revelada por el Espíritu Santo, la veracidad de la visión de José Smith será manifestada. De esta manera, cada persona puede saber que José Smith habló con sinceridad cuando declaró: había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Acá dice, la Iglesia reconoce la contribución de eruditos al contenido histórico de la presente que se presenta en este artículo y su trabajo se utiliza con permiso. Y no tengo aquí la fecha de publicación. Bueno, mis queridos amigos, al igual que todos los ensayos de los temas del Evangelio que hemos visto en este canal, todos estos ensayos aún no han sido concluidos, por eso están en la sección de ensayos. Seguramente en algún momento cuando los estudios o la revelación aumente, van a pasar de ser ensayos a ser artículos oficiales de la Iglesia. Mientras son ensayos, significa que todavía existe, como dice al principio de estos ensayos en la introducción, son temas que han sido investigados, pero que la investigación continúa todavía. Es decir, aún se está estudiando, aún se sigue aportando en cuanto a estos temas. A ver, ¿qué dice Alex K? Dice, el problema es que hay muchas versiones cambiantes. Tiene que ver con el hecho de que se vuelve inconsistente. O sea, ¿no les parece sospechoso que alguien cambie y amplíe su relato? En realidad, es bueno que haya insistentes versiones para saber cuál es la verdadera versión. Por ejemplo, si tú sufres algún tipo de siniestro y viene la policía y te pregunta cómo ocurrió el siniestro, tú puedes cambiar los hechos en tu primera versión. Luego te hacen otra pregunta, luego otra pregunta y otra pregunta. Y a medida que vas contando las versiones, va revelándose la verdad de los hechos. Entonces, en la síntesis, el eje, el centro de la primera visión, siempre se ha mantenido la misma. La misma es que José Smith era un joven que quería buscar la redención de sus pecados y viéndose abrumado porque había muchas religiones, no sabía en cuál de esas iglesias iba a encontrar ese perdón o a cuál de estas debería pertenecer, cuál de estas tenía la doctrina verdadera. Y es por eso que todas las versiones mantienen esa idea. En una de esas se le dice que ha recibido la redención de sus pecados, que era como la primera impresión que ha tenido. En las siguientes habla de que se le explica de que ninguna de las iglesias era verdadera y no debía unirse a ninguna de ellas. Entonces, no es que la versión no es que cada uno de esos relatos tengan diferentes sentidos, sino que uno narra, como hemos dicho al principio con Gustavo, uno narra la primera visión, o sea, José Smith narraba la primera visión, dando énfasis a diferentes puntos según el mensaje que quería compartir, que es normal, chicos, es como algo que pasa cuando uno narra un acontecimiento importante y lo quiere hacer con el objetivo de enseñar algo, porque José Smith no es que quería narrar su primera visión para ganar algún tipo de popularidad, no, él tenía la misión de compartir un mensaje. Cuando él ha tenido la primera visión, se le han revelado algunas cosas y él tenía el objetivo de compartir ese mensaje. Entonces, compartía los puntos que él consideraba importantes. A ver, Julián Samuel Huamán Valderas dice, los mismos misioneros contamos la primera visión, no incluyendo cuando Satanás ataca a José y después aparece la columna de luz. Exacto, por ejemplo, los mismos misioneros empezamos hablando de la primera visión y vio una columna de luz, ¿no? Vio una columna de luz más brillante que el sol. Y omitimos la primera parte en la que José Smith se sentía abrumado, muy abrumado porque Satanás estaba cerca
y él sentía que como mucho terror por la presencia de Satanás. Esa parte la obviamos, porque nuestro mensaje, cuando compartimos el mensaje a los investigadores, no es que Satanás tiene poder o influencia o está atacando, simplemente queremos resaltar la parte más importante, que es que José Smith ha recibido la respuesta a sus preguntas. Así como todos nosotros podemos recibir respuesta a nuestras preguntas de qué debemos hacer y a dónde debemos ir. Boxing Gaming dice: saludos. ¿Cómo te contacto, amigo Barbas? Dice Julián. ¿Cómo estás, mi querido amigo? A ver, ¿cómo puedes contactarme? Yo te puedo decir, puedo dejar mi número si quieren ahorita acá. Acá les puedo dejar mi número en los comentarios. Ahí ustedes me pueden escribir un WhatsApp. Ahí está. Les he dejado mi número ahí en el chat. Ahí me escriben un WhatsApp y ya con eso ya podemos estar conversando. Dector Industry dice: me parece muy acertado el título Relatos y no versiones. Sí, tienes mucha razón. Porque una versión tal vez es una adaptación. Tienes razón. Por eso son relatos. Es una forma en la que tú relatas. Relatas lo que te ha pasado de una forma, luego relato 2, el relato 3, pero sigue siendo la misma visión, solamente que lo has relatado de una manera para dar énfasis. Como les decía al principio del directo, chicos, yo me he bautizado cuando tenía 11 años con mi familia, y a esa edad tengo muchas emociones y muchos recuerdos de lo que ha pasado ese día. Y alguna vez he compartido en la misión partes de esta anécdota de mi bautismo, cuando era niño, joven todavía. Algunas veces he resaltado mi propia conversión, en qué momento yo he decidido acceder a las aguas bautismales o en qué momento yo he sentido el Espíritu del Señor. En otra oportunidad he narrado el trabajo de los misioneros que han tenido sobre mi familia para lograr que nosotros aprendamos la verdad del Evangelio. Es decir, es la misma historia, pero son dos relatos que enfocan puntos importantes, distintos. En una, cómo he sentido yo mi experiencia, y en otro, cómo he visto yo que han trabajado los misioneros. Y también recuerdo que he contado una en la que, cómo era la experiencia de mi familia, porque una experiencia personal era mía y otra era la experiencia que he tenido como familia, porque mi padre, mi madre, mis dos hermanos, todos entramos al agua al mismo tiempo. Yo podía haberme bautizado como 2 meses antes, pero decidimos como familia esperar a que mi padre cumpliera con el contenido de enseñanzas que era requerido para ese tiempo. Entonces, es una misma historia, amigos. Una misma historia, sin embargo, puede existir diferentes relatos en la que yo como misionero he compartido haciendo énfasis en aspectos importantes. Y eso es bueno, porque como dice acá el texto, a tener estos diferentes relatos amplías la perspectiva de lo que realmente ha ocurrido, porque estás contándolo de con diferentes puntos importantes. Porque si tuvieras una sola versión, no estaría sujeto a mucha interpretación, es decir, está escrito ahí, tendrías que sacar de ahí lo que puedas. Julián Samuel Guamán dice: los antis de verdad, en ninga de ellos niega lo vivido de otro. Solo aumenta más matices e información, y él, cuando estaba su testimonio desde niño, se burlaban y agredían. Imagínate si lo contaba. Sí, nadie le creía. La primera versión que dio José Smith, nadie le creyó, y es por eso que él contó solo la parte de su arrepentimiento. O sea, es la parte que él consideró más importante, porque saben que cuando alguna vez ustedes se han confesado o han confesado sus pecados a su obispo o han sentido la necesidad de confesar estos pecados, yo estoy seguro que es la parte más importante que han vivido ese día. A ver, ¿qué más dice Julián Samuel Guamán? Del todo, por todo y a diferentes personas y contextos contó su visión con más información. Parece que nadie nunca han tenido un acontecimiento que nunca han contado, todo por la omisión, y otras veces nos acordamos de todo de alguna experiencia. He tenido experiencias sagradas en lo personal y solo pocas veces lo he contado en privado, porque sentí hacerlo y no me di cuenta que no lo conté todo, y en otras veces decido no contar alguna parte, porque según la ocasión, personas y contextos, me centro en una parte de mis experiencias que sirva al oyente. Exactamente, mi estimado amigo Julián. Bien, gracias por tu aporte. Muchas gracias por tu aporte. Digital Seller Latino nos dice: 1832, confesional personal, enfatiza su deseo del perdón. 1838, institucional histórica, enfatiza la apostasía y el rechazo social.
1842, resumen diplomático, explicación breve para un periódico. ¡Wow! ¡Qué buen análisis! Digital Seller Latino, qué buen análisis, tan bueno que lo voy a leer otra vez. 1832, confesional personal, enfatiza su deseo del perdón. Exacto, la primera experiencia enfatiza su deseo de recibir redención de sus pecados. 1838, institucional histórica, enfatiza la apostasía y el rechazo social. Muy bien. Y 1842, resumen diplomático, explicación breve para un periódico. Y creo que la de 1835 es la que nosotros conocemos. Vamos a ver aquí qué dice. ¿Cuál es la que nosotros conocemos más? De todos los relatos, ¿cuál es la que consideramos? Es la de 1838. Esa es la que nosotros conocemos más. Esa es la más específica. Vector Industry dice, ¿no tuviste invitado el día de hoy? Sí, tuvimos un invitado, se llama Gustavo, de canal Temas Existenciales, chicos. Estoy dejando acá al pie de la descripción el link de su canal. Les invito a que le den suscribirse también. Su canal es muy bueno, él sube contenido muy bueno. A mí personalmente me gusta mucho el contenido que hace Gustavo. Y síganlo, chicos, síganlo, suscríbanse y así van a poder aprender mucho de él. El problema ha sido que hoy su batería ha estado al 30% cuando hemos iniciado el directo, y bueno, pues una batería al 30% dice, como en todo equipo, ¿no? Todas las laptops o los portátiles dicen 1 hora, pero duran 30, y justo nos acompañó 30, justo nos acompañó 30 minutos. Gracias, Gustavo, de verdad, por estar acá. El Piero la dice, los relatos no son diferentes, son complementos, dan más detalle y al juntarlos es increíble lo que dice. También todos podemos preguntar a Dios si son verdades estas cosas. Cada uno lo puede hacer hoy mismo. Exactamente. En cuanto a esto, chicos, yo quiero recordarles que la revelación llega a través de las emociones, los sentimientos, pero también tiene que llegar a través del entendimiento. Por eso no recomiendo yo que agarren este contenido de hoy y inmediatamente oren hoy día. Si tienen dudas, yo recomiendo que hagan el proceso completo. Leer, es meditar y orar. Tratemos de meditar estos 4 relatos que hemos estudiado el día de hoy. Meditémoslo profundamente, dense ustedes un tiempo para meditar. Yo calcularía que para un tema tan importante tal vez había que tomarse por lo menos 48 horas o más de meditación profunda con relación a los relatos de la primera visión, y luego pueden arrodillarse para preguntarle a Dios el Padre si estas cosas son verdaderas. Porque yo estoy seguro que cuando José Smith, siendo joven, buscaba el perdón de sus pecados y buscaba cuál era la iglesia verdadera, ha meditado muchísimo tiempo en su corazón qué es lo que tenía que hacer. Él quería saber qué es lo que tenía que hacer. Y no es que hoy ha dicho qué tengo que hacer y hoy mismo se fue a la arboleda. No, él tuvo que meditar. Pero antes de meditar tuvo que leer, tuvo que visitar iglesias, tuvo que investigar, tuvo que meditar mucho. Entonces, el proceso de la revelación no solo viene a través de lo que sientes, solamente no. Es importante buscar una revelación más sólida, y eso suele ocurrir cuando la revelación no solamente llega a tu corazón, sino también llega a la mente y al entendimiento. Y para eso, como les dije, es importante que nos demos un tiempo para leer y luego meditar. Eso les recomendaría. Y esa sería mi recomendación principal en cuanto a esto. Y al final del párrafo se nos hace exactamente esta invitación. En el ensayo, la conclusión dice: saber la veracidad del testimonio de José Smith requiere que cada buscador de la verdad sincero estudie el registro, chicos. Estudie. Primero tienen que estudiar profundamente y luego ejerza suficiente fe en Jesucristo para preguntar a Dios en oración sincera y humilde si el registro es verdadero. Pero lo primero que hay que hacer es estudiar. Si el que busca pide con verdadera intención de actuar de acuerdo con la respuesta revelada por el Espíritu Santo, la veracidad de la visión de José Smith será manifestada. Me gusta esta parte, porque dice que la veracidad de la visión de José Smith será manifestada. No les está diciendo que les será revelado que es verdad, sino que ustedes van a poder descubrir de su propia experiencia si esto es o si no es. Lo van a poder saber si ustedes estudian los relatos, lo meditan y luego le preguntan con verdadera intención. De esta manera, cada persona puede saber que José Smith habló con sinceridad cuando declaró: había visto una visión, yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Eso lo dijo con mucha sinceridad. El Piero la dice: José quiso saber la verdad, al no encontrarlo, buscó las escrituras y luego oró bastante en la arboleda. Y fue un proceso no corto, fue un proceso largo.
Y eso es, mis queridos amigos, el estudio de este ensayo de las Escrituras. Mañana es feriado en mi país, chicos. Así que posiblemente mañana no tengamos un ensayo. El día domingo tenemos este ensayo que es importante, que es Enseñanzas de José Smith sobre el sacerdocio, el templo y las mujeres. Aquí vamos a tener la compañía de la primera hermana invitada para estos ensayos. Vamos a hablar con una fémina que nos va a ayudar a interpretar este ensayo de las enseñanzas, de los temas del Evangelio de Jesucristo. Entonces, muchachos, gracias por acompañarme. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Pueden suscribirse al canal de Gustavo, que nos ha acompañado la mayor parte de este directo, y también pueden hacer clic aquí abajo donde está el link del ensayo que acabamos de estudiar el día de hoy. Sin nada más que decirles, yo me despido. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, mis queridos amigos. Chao, chao. Gracias por estar aquí.